Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el tema eh, llamado torque, que pertenece a la rama de cálculo vectorial, o también lo llegan a ver en algunas universidades en la parte de física. ¿Ok? Bien, este tema es referente a una aplicación de temas que ya hemos visto con anterioridad, llamado producto cruz, y ya van a ver. Bien. Como definición tenemos que el torque es igual a la magnitud de R cruz F. Aquí es donde podemos ver la aplicación de ese tema. O que también es igual a la magnitud de R del vector R por la magnitud del vector F por el seno de teta, donde el vector R es el brazo de palanca, F es la fuerza aplicada y teta es el ángulo entre F y R. ¿Ok? Bien, ¿qué podemos observar o qué podemos deducir de esta fórmula? Ok, en primera instancia, el torque va a ser una magnitud, un escalar, no va a ser un vector. Desde aquí podemos observar que va a ser un escalar, al igual que aquí, podemos observar que es un escalar. No se utiliza el vector como tal. Se utiliza esta notación del torque para saber que viene de vectores, pero es realmente algo simbólico. Realmente en algunos libros ni siquiera le ponen la notación de vector, simplemente lo dejan como T y pues es el torque. ¿Ok? Bien, habrá algunos ejercicios donde les den los vectores R y los vectores F, o habrá ejercicios donde simplemente les den ya la magnitud de R y la magnitud de F y el ángulo. ¿Ok? Bien, veamos un ejemplo. Bien. Dice, determine la magnitud del torque respecto a P si se aplica una fuerza de 36 libras, como se muestra. ¿Ok? Tenemos nuestro punto P, tenemos lo que bien podría ser un ángulo, tenemos que ese ángulo es con medidas iguales, 4 pies y 4 pies, y tiene un ángulo de giro aparentemente de 30 grados. ¿Por qué digo aparentemente de 30 grados? Porque depende de hacia dónde gire, va a ser qué ángulo se va a tomar. O más bien podríamos considerar como que hay algunos datos ocultos dentro del esquema. Y ya vamos a ver por qué. Bien, ese sería nuestro esquema final. Como nos podemos dar cuenta, no teníamos R. Entonces, por simple teorema de Pitágoras, podemos deducir el brazo de palanca que vamos a tener que utilizar para poder realizar el giro. Ok, por teorema de Pitágoras sabemos que 4 al cuadrado más 4 al cuadrado nos va a dar igual a R cuadrada. ¿Ok? 4 al cuadrado más 4 al cuadrado nos daría como resultado 32. Y la raíz de 32 pues es 4 raíz de 2. Ya tenemos el brazo de palanca. Ok, ahora el vector F o la magnitud de F sabemos que son 30 libras porque es lo que nos dijo el problema. Y ahora, el ángulo. Quizás se pregunten por qué 75 grados. ¿Ok? Bien, al principio teníamos un ángulo de 30 grados que nos daba el esquema original, pero sabemos por el tipo de giro que va a tener la pieza que no simplemente van a ser 30 grados, sino que también se tienen que añadir estos 45 grados que, por así decirlo, estaban ocultos. ¿Lo ven? Hay 45 grados que no estábamos tomando. Esos 45 grados van a hacer que haga aumento el torque. Si solamente tomáramos 30 grados, disminuiría el torque y sería un dato incorrecto. ¿Ok? Teniendo ya los datos, sustituimos en la fórmula, que la fórmula nuevamente nos dice que torque es igual a la magnitud de R cruz F. Nosotros no tenemos los vectores positivos, no tuvimos que hacer esa operación, pero tenemos la magnitud de R, la magnitud de F y el seno de teta. ¿Ok? Sustituimos, R es igual a 4 raíz de 2, F es igual a 36 libras y sabemos el ángulo, 75. ¿Ok? Entonces, realizando las operaciones correspondientes, obtenemos que el torque es igual a 196.71 libras por pie. Y ese sería nuestro resultado final. ¿Ok? Bien. Pues hasta aquí sería todo. Este es el tema de hoy.
Si les interesa, podemos ver algún otro ejercicio donde tenga más complicación, donde quizá nos den los vectores de posición y tengamos que hacer el cálculo del producto cruz, deducir el ángulo, deducir la fuerza, deducir el brazo de palanca. Podemos verlos, si gustan, pónganlo en los comentarios, o qué otro tema también les gustaría que viéramos en el canal. No se olviden dar like, compartir a quien conozcan que necesite saber de este tema y bueno, pues mucha suerte en su examen.